Hay sitios donde el pasado no duerme, solo susurra entre las sombras. Roberto, un escéptico viajero en México, acepta participar en una visita nocturna al legendario Panteón de Belén, atraído por su fama de cementerio embrujado. Entre leyendas de monjes errantes y el temido vampiro enterrado bajo una cruz, el recorrido pronto se transforma en una experiencia aterradora cuando él y su amigo presencian una figura llorando entre los nichos. Los golpes provenientes de las tumbas y una sombra que atraviesa la cámara confirman que algo más los acompaña. Al revisar el video, una voz susurra una advertencia que cambiará su vida para siempre. Hace unos años viajé a México por trabajo y entre todas las visitas que tenía planeadas había un lugar que no lograba sacarme de la cabeza: el famoso Panteón de Belén, en Guadalajara. No era un cementerio cualquiera, sino uno cargado de historias que desde hacía tiempo me provocaban una mezcla de fascinación y temor. Había leído artículos, visto documentales y escuchado relatos de personas que juraban haber sentido presencias allí dentro. Era como si ese sitio tuviera vida propia, una energía antigua que se negaba a desaparecer con el paso del tiempo. Decían que entre sus pasillos silenciosos se aparecían monjes que caminaban en fila, rezando plegarias en un idioma olvidado, que algunos visitantes habían escuchado susurros cuando no había nadie cerca, o pasos que parecían seguirte sin dejar sombra. También se hablaba de médicos que murieron durante las epidemias del siglo XIX, quienes, según las leyendas, aún rondaban las tumbas, cuidando a enfermos que ya no existían. Y por supuesto, el más temido de todos, el vampiro del Panteón de Belén, aquel ser que, según cuentan, fue atrapado y enterrado con una estaca en el corazón, pero que todavía hoy busca liberarse de su tumba bajo la higuera que creció sobre él. Mi imaginación se alimentaba de todas esas historias. Podía casi visualizar el aire espeso entre las lápidas, el olor a tierra húmeda mezclado con el perfume de flores marchitas y el sonido distante de algún gato escapando entre las sombras. Aunque me considero alguien escéptico, debo admitir que la idea de entrar en ese cementerio de noche me revolvía el estómago. Había algo en ese lugar que me llamaba, como si cruzar sus portones fuera también atravesar una frontera invisible entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un amigo local, al notar mi curiosidad y quizás también mi incomodidad, me propuso lo impensable: acompañarlo a una visita nocturna guiada. Me aseguró que era una experiencia única, algo que había que vivir al menos una vez. Según él, los guías no solo contaban las leyendas, sino que recreaban los hechos, caminaban entre los mausoleos con linternas tenues y a veces, si uno prestaba atención, podía escuchar algo más que las voces humanas. Al principio me reí, tratando de restarle importancia. Le dije que prefería conocer el lugar de día, con luz y sin fantasmas, pero él insistió tanto, con esa sonrisa de quien sabe que está tocando una fibra sensible, que terminé aceptando. Aún así, mientras confirmaba la reserva para el recorrido, una parte de mí sabía que estaba cruzando un límite que no debería de cruzar. Había algo en ese cementerio, algo antiguo y paciente, que no quería ser molestado. Esa noche, cuando llegó la hora de ir, sentí una mezcla extraña de emoción y presentimiento. Mientras caminábamos hacia la entrada del panteón, el aire se volvió más denso, como si la temperatura hubiera bajado solo en ese punto del mapa. Los cipreses, altos y oscuros, parecían custodiar los secretos de siglos pasados, y aunque todavía no habíamos pasado del portón, una certeza se instaló en mí. Esa visita cambiaría mi forma de mirar la oscuridad y la noche para siempre. La noche del recorrido nos encontramos con un grupo reducido, apenas unas 10 personas reunidas
frente a la gran entrada del panteón. Una mujer de voz grave, la guía, nos dio la bienvenida con una linterna en la mano y una expresión seria que, lejos de transmitir seguridad, aumentaba la tensión en el ambiente. Apenas cruzamos el umbral, me sorprendió el contraste con el mundo exterior. Afuera había bullicio, luces, tráfico y vida. Adentro, todo parecía detenido en otra dimensión. El silencio era tan profundo que hasta nuestras propias respiraciones se escuchaban demasiado fuertes, como si alguien nos pidiera mucho respeto desde la oscuridad. La guía comenzó a relatar las leyendas más conocidas, mientras avanzábamos lentamente entre mausoleos adornados con cruces de hierro, estatuas de ángeles y figuras talladas en mármol que parecían vigilarnos con expresiones severas. Los árboles centenarios formaban un techo irregular sobre nuestras cabezas, dejando pasar la luz de la luna a intervalos que pintaban sombras largas y deformes en el suelo. A cada paso sentía que el aire se volvía más espeso, como si las historias que ella contaba fueran tomando forma y nos envolvieran en su propio manto de misterio. Aunque el cielo estaba despejado y el clima templado, dentro del cementerio la temperatura descendía inexplicablemente. Había algo en el ambiente que pesaba, que oprimía el pecho y mantenía alerta todos mis sentidos. Mirara donde mirara, tenía la impresión de que alguien más nos observaba desde algún rincón, escondido detrás de las tumbas o entre los nichos más antiguos. No era miedo todavía, pero sí una incomodidad creciente que me hacía cuestionar si había hecho bien en aceptar esa invitación. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, parecía estar cargado de un mensaje oculto que ninguno de nosotros se atrevía a descifrar. En una parte del recorrido, la guía nos llevó hasta la tumba famosa del supuesto vampiro, una lápida solitaria coronada por una enorme cruz de hierro que parecía retorcerse hacia el cielo. La mujer hablaba en un tono pausado, como si quisiera dar dramatismo a su relato, pero en sus ojos había una chispa que me hacía pensar que incluso ella misma creía en lo que contaba. Narró que en el siglo XIX vivió en Guadalajara un hombre extraño, de costumbres oscuras, al que se acusaba de merodear en las noches para atacar a animales del ganado y hasta niños pequeños, dejándolos drenados de sangre. Los pobladores aterrados lo enfrentaron una madrugada y, convencidos de que no era un ser humano normal, lo clavaron con una estaca y lo enterraron ahí mismo. La cruz que lo aprisiona, decía ella, no deja de crecer como un árbol que lucha por mantener a raya lo que yace debajo. Algunos incluso aseguran de que si esa cruz llegara a quebrarse o a ser retirada, el vampiro encontraría la manera de regresar. Mientras ella relataba, yo no podía dejar de sentir un cosquilleo persistente en la nuca, tan nítido como si un aliento helado rozara mi piel. Una y otra vez me giraba para comprobar si alguien estaba detrás de mí, pero lo único que encontraba eran las sombras interminables de los cipreses que se mecían apenas con el viento. A pesar de que el grupo escuchaba atento, yo apenas podía concentrarme. Mi instinto me gritaba que no estábamos solos. Más adelante, cuando caminábamos por el sector de los nichos verticales, ocurrió lo que aún hoy recuerdo con escalofríos. Esa parte del panteón tenía algo distinto, más pesado. Los pasillos se estrechaban, las sombras se alargaban y el aire olía a humedad y piedra vieja. El guía avanzaba despacio, iluminando los muros como una linterna que apenas lograba arrancarle destellos al mármol. El sonido de nuestros pasos resonaba hueco, como si camináramos dentro de una bóveda. Nadie hablaba, incluso los más escépticos del grupo guardaban silencio, tal vez porque sentían, como yo, que algo nos observaba desde algún rincón. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido bajo, irregular, que se filtró entre el murmullo del viento y el crujido de las ramas secas. Al principio pensé que era una corriente de aire atrapada entre los muros,
pero luego me di cuenta de que había algo profundamente humano en ese sonido. Era un sollozo, un llanto apagado, tembloroso, contenido, como el de alguien que intenta no ser escuchado. No era eco, ni viento, ni el roce de los árboles. Era una voz quebrada por el dolor. Me detuve en seco. El corazón empezó a latirme tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mi amigo, que iba a mi lado, notó mi reacción y giré la cabeza sin entender qué pasaba. Le hice una seña para que guardara silencio y escuchara. Entonces él también lo oyó. Sus ojos se abrieron apenas lo suficiente para que entendiera que no era mi imaginación. El llanto venía de arriba, de los niveles más altos de los nichos, donde las tumbas se apilan una sobre otra hasta tocar casi el techo del muro. Allí nadie sube, no hay escaleras ni pasarelas, solo una fila de pequeñas placas de mármol, algunas rotas, otras ennegrecidas por el tiempo. Levanté la vista con cautela y a la tenue luz de la luna que se filtraba entre los cipreses, distinguí algo que no olvidaré jamás. Una figura arrodillada, como si estuviera llorando sobre una tumba. Por un momento pensé que se trataba de otro visitante, quizás alguien que se había separado del grupo, pero cuando le señalé la silueta a mi amigo, él la siguió con la mirada, y tras unos segundos de silencio me respondió con un hilo de voz tembloroso: «No hay nadie, Roberto, no hay nadie ahí arriba». El frío me atravesó el cuerpo. Quise convencerme de que se equivocaba, de que la vista nos engañaba, pero algo en el ambiente había cambiado. El aire se había vuelto helado, pesado, como si de pronto estuviéramos respirando dentro de una cripta. Volví a mirar hacia los nichos y en apenas un parpadeo la figura se desvaneció. No caminó ni se alejó, simplemente dejó de estar. Su silueta se disolvió en el aire como una bruma, dejando tras de sí un vacío tan palpable que el silencio dolía. Solo quedaron las hileras de las tumbas, las placas frías de mármol y la luna reflejada en ellas, observando desde lo alto como un testigo indiferente. Nadie habló durante un largo rato. El guía notó nuestra expresión y preguntó si todo estaba bien. No supe qué responder. Lo único que podía pensar era que habíamos visto algo que no pertenecía a este mundo, algo que seguía allí, atrapado entre los muros del panteón, repitiendo su llanto noche tras noche, esperando ser escuchado otra vez. El grupo siguió avanzando, aunque yo me quedé unos pasos atrás, paralizado por la duda de lo que había visto. Entonces, lo que ocurrió me convenció de que no se trataba de mi imaginación. 3 golpes secos y firmes resonaron desde el interior de los nichos, como si alguien encerrado intentara salir a la fuerza. El estruendo se expandió por todo el corredor, tan fuerte que todos los presentes se detuvieron en seco. Se hizo un silencio sepulcral y por unos segundos solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas. La guía intentó mantener la calma y nos dijo con una sonrisa forzada que a veces las tumbas crujen por la humedad, que era un fenómeno normal de los materiales antiguos. Pero en cuanto le miré los ojos, su gesto la delató. Estaba tan asustada como nosotros. Sus manos temblaban al sostener la linterna y su mirada no dejaba de esquivar la pared de los nichos, como si temiera ver repetirse aquel ruido. Fue entonces cuando entendí que ese cementerio no solo guardaba cuerpos, sino también algo que aún lucha por hacerse escuchar desde el otro lado. La situación empeoró de manera brutal cuando el guía nos condujo hasta el mausoleo de un médico muy conocido en Guadalajara, célebre en el año 19 por haber atendido a cientos de pacientes durante una epidemia de cólera que asoló la ciudad. El lugar era imponente, una construcción de piedra gris cubierta en parte por musgo, con una puerta de hierro oxidado y pesadas inscripciones grabadas en la fachada. Apenas nos acercamos, un aire helado nos envolvió a todos al mismo tiempo. No fue una brisa común, ni una corriente gélida que atravesaba la ropa y parecía clavarse en los huesos.
como si algo invisible hubiera decidido rodearnos en ese instante. Varias personas del grupo se miraron entre sí con incomodidad y yo sentí como el vello de mis brazos se erizaba de inmediato. Mi amigo, intentando restarle dramatismo, sacó su celular para grabar. Con la cámara encendida, se reía nervioso y decía en voz alta que aquello lo contaría como una anécdota. Sin embargo, lo que ocurrió en la pantalla nos hizo guardar silencio al instante. Se distinguió claramente una sombra que cruzaba frente a nosotros. No era la sombra de un árbol, ni la de alguien del grupo. Esta sombra era demasiado grande y se desplazaba con una rapidez antinatural, como si corriera más que caminar. Ninguno de los presentes se movió en ese momento, así que era imposible atribuirla a uno de nosotros. Algunos murmuraron asustados, otros intentaron negar lo evidente, pero yo no podía apartar la vista de la pantalla. La figura había aparecido con una rapidez descomunal, y aunque fue cuestión de segundos, tuve la impresión de que se giraba hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. Sentí una opresión en el pecho, un miedo primitivo que me paralizó hasta las piernas. Era como si esa sombra no quisiera solo cruzar nuestro camino, sino también dejar claro que estábamos invadiendo un espacio que no nos pertenecía. El recorrido terminó poco después. Aunque se notaba que la guía quería salir de ahí tanto como nosotros, su voz ya no sonaba firme y apenas dio unas pocas indicaciones apresuradas antes de despedirse. Caminé fuera del panteón con el corazón desbocado, tratando de convencerme de que todo lo que había visto podía tener una explicación lógica, aunque por dentro sabía que no era así. La sensación de haber estado demasiado cerca de algo inexplicable me acompañó toda la noche. Ya en el hotel, con el silencio de la madrugada envolviéndonos, revisamos el video con calma. Lo volvimos a poner una y otra vez, buscando algún detalle que lo explicara. Y entonces, cuando logramos sacar el ruido ambiental del audio, lo escuchamos. Justo en el segundo exacto en que la sombra cruza frente a la cámara, un susurro grave y profundo se filtra en la grabación. No era el viento, ni un ruido ambiental, era una voz humana que claramente pronunció dos palabras: no salgas. El tono era autoritario y grave, casi una orden, y se escuchaba demasiado cerca del micrófono, como si alguien hubiera estado a centímetros de nosotros. La sangre se me heló, recordé de inmediato la corriente fría en el mausoleo y la figura en movimiento. Sentí que aquella advertencia no era casualidad, sino un mensaje dirigido directamente a mí. Desde esa noche hice un juramento silencioso. Nunca volvería a entrar a un cementerio de noche, y mucho menos en Guadalajara. Sin embargo, hasta hoy, cada vez que alguien menciona el Panteón de Belén, la voz grave regresa a mi memoria con total claridad, como si siguiera persiguiéndome desde la penumbra y me recordara que algunos lugares no toleran ser profanados, porque los muertos, o lo que queda de ellos, aún saben vigilar a los vivos. Es por eso que en la oscuridad de la noche, tus miedos más profundos pueden hacerse realidad. Y si aquella voz no intentaba asustarlo, sino impedir que algo o alguien lo siguiera fuera del cementerio,